Os presento al siguiente ponente, César Castaño Fernández, doctor ingeniero de minas en la Universidad de Oviedo y perteneciente al grupo de investigación de geología aplicada a la minería. Su ponencia, ejemplos prácticos de modelos geológicos y cálculo de recursos. Aprovecho la coyuntura para indicaros que dentro de nuestros cursos de formación pues está previsto que en el próximo mes de noviembre César nos imparta un curso presencial aquí en Madrid sobre software en MIN. Entonces, bueno, como os comenté antes, ya se irá colgando en la página del grupo pues toda esta información. Bueno, muchas gracias a todos. No sé si se oye. Cuando arranco el proyecto me quita la forma de presentarlo, pero bueno, supongo que no habrá todo el día. Es que traigo por un lado una presentación y por otro lado quería arrancar algunos programas para poder ver casos reales, que es el objetivo principal de la presentación. Bueno, yo cuando me lo plantearon y viendo cómo fue el desarrollo de los acontecimientos hasta el día de hoy en que son las jornadas, pues bueno, la verdad que no tengo claro cómo enfocarlo. Bueno, tengo claro cómo tengo la presentación, pero quizá en el desarrollo de la presentación lo podamos enfocar más hacia una parte o hacia otra según lo que consideréis oportuno, ¿no? Por un lado lo preparé desde el punto de vista de lo que es el grupo especializado en recursos de reservas minerales, desde el punto de vista del famoso QP, desde el punto de vista de los cálculos de recursos, de reservas, de las herramientas que hay para calcularlo, de software, de equipos. Y bueno, teniendo en cuenta también el objetivo de las charlas, que era más bien el enfoque hacia el estado actual de la minería en España, pues bueno, traje de todo un poco, por decirlo de alguna forma, y según cómo se desarrolle, pues si creéis oportuno en cualquier momento, en cualquiera de las presentaciones o de las diapositivas que os ponga, si queréis hacer algún inciso, pregunta o crítica o algún comentario, pues me lo decís y así podemos intercambiar opiniones, ¿no? Muchas de las cosas que voy a comentar aquí son principalmente pues, de cosecha propia, o sea, no son un dogma de fe ni algo que haya que hacer porque sea así la forma correcta. Es más, quizá a lo mejor en algún caso me equivoque y haya otras formas, otros pensamientos o forma de enfocarlo. Entonces, si alguno de los que está aquí tiene alguna opinión, que la diga y así seguro que nos enriquecemos con ello, ¿no? Algunas de las presentaciones que os voy a poner pues ya las visteis seguro, porque de hecho el ponente anterior ya habló de ello también en alguna parte, ¿no? Al final lo que se trata es de evaluar un recurso, una reserva, y de dar unos números mágicos que al final son los que van a decir lo que vale ese proyecto desde el punto de vista monetario, ¿no? Entonces son unos números muy importantes. Puse aquí la definición de recurso de reserva, más sencilla, que todos lo sabréis, ¿no? Recurso es un depósito mineral que puede llegar a ser reserva, y reserva es un depósito mineral conocido que puede ser explotado como beneficio económico. Muy sencillo, pero la verdad que está muy claro de lo que se trata, ¿no? Y la evolución de los últimos años ha llevado a que los sistemas internacionales, que ya algunos se comentó, y es quizá la parte más importante del grupo que se ha creado, pues han intentado acotar el grado de libertad que puede tener una persona a la hora de calificar esos recursos o reservas y ceñirse a unos estándares que, aunque nunca van a impedirte ofrecer tu libre ejercicio de la profesión, sí te van a obligar a no marcharte y no hacer cosas como, bueno, sabéis que hace unos años hubo en Indonesia hay un proyecto que valía muchísimo dinero y al final no tenía nada, ¿no? Donde se llegaron a falsear incluso los análisis. Entonces, tiene que haber una comprobación y una profesionalización en ello muy importante porque ese número que se va a decir, en la mayoría de los casos va a salir publicado en las bolsas y al final el valor de esa empresa es ese número, ¿no? Entonces, a la hora de hablar de QP o a la hora de plantearse el ser o no ser, que al final pues, todo el mundo a lo mejor quiere ser un QP y no conoce exactamente las partes positivas y negativas.
¿A qué me refiero con esto? Pues algunos, si estuvisteis o estáis trabajando en este tema, pues seguro que alguna empresa en un momento ha llegado y dice: oye, tú eres QP, ¿me puedes firmar esto? Pues bueno, si tú le firmas lo que él dice que quieres que firmes, porque él es el dueño de esa empresa o son los dueños de esa empresa, y cuanto mayor es el número y esas leyes, más va a valer, pues lo lógico es que intente darte unos números para que tú lo firmes. ¿Qué ocurre? Que si tú lo firmas sin tener sin tener en cuenta que eres un titulado, que tienes unos conocimientos y que eso que estás firmando ahí tiene que tener, por lo menos, o sea, tiene que estar demostrado y ser real, ¿no? Entonces ahí llega un poco el conflicto, ¿no? La parte positiva, pues bueno, es bueno que haya estudios de este tipo, porque los profesionales que os dedicáis o que nos dedicamos a ello, pues para ello estamos, y la profesionalidad sería la primera y no habría, por decirlo de alguna forma, intrusismo. Hay gente que puede decir: bueno, esto lo firmo yo, que sé lo que hay que firmar, y es bueno que cada vez se pida más, incluso no solo para los estudios bancables, sino que incluso los gobiernos y muchas otras partes que lo pidan cada vez más, porque es para que sería más profesional. Y bueno, esto es un poco no sé si alguno tiene alguna opinión al respecto, es un poco creo que me quedó algo por ahí, desde mi punto de vista, la parte positiva y negativa. Bueno, el cuadro no voy a pararme mucho en ello, pues ya lo visteis seguro también varias veces, el famoso cuadro de pasar recursos a reservas y los condicionantes para pasar de unos a otros. Sabéis que prácticamente da igual que sea la 43.101, que el código HOLS o el europeo que hay ahora, o el chileno, porque al final prácticamente son todos iguales. Año a año van mejorando y limitando aún más y asegurándose que eso que estás ahí diciendo es lo más parecido a la realidad, y todos tienen más o menos esa calificación. Entonces, desde el punto de vista del cálculo, que es la parte que creo que en la que me voy a meter un poco más, sabéis que los métodos de cálculo convencionales que había, que siguen existiendo hoy día, como son el método de los triángulos, el de los polígonos, el de las secciones o el de los bloques, hoy día prácticamente este último de los bloques es el que utiliza prácticamente para todo. ¿Por qué se utiliza para todo? Pues porque hoy día los ordenadores permiten meter millones de registros en una base de datos y operarlos y trabajar de una forma eficiente y rapidísima. Entonces eso permite que se puedan hacer cálculos, pues suficientemente, dividir el subsuelo en bloquecitos, el tamaño adecuado para el cálculo que tengamos que hacer, y esa interpolación que podemos hacer con la información numérica que tengamos de sondeo sobre otra información, pues pasarla al bloque y tener una información muy fiel. Por otra parte, esos bloques, la forma de definirlos y la posibilidad incluso de hacer subdivisiones de bloques o hacer rebloqueo o hacer que se adapte lo mejor posible a los cuerpos, a los límites, incluso lo de la superficie, hace que todavía aún mejore esa posibilidad. Pues, por lo tanto, hoy día, excepto en caso de capas muy estrechas en la cual el bloque es muy difícil que encaje o hay que subir un bloque muy pequeño, en lo cual sería aplicado otros métodos, pues el modelo de los bloques prácticamente se utiliza para todo. El modelo de los bloques no es más que una base de datos. Ahí tenéis un ejemplo con unos cuantos registros donde puedes almacenar cualquier tipo de información. Por supuesto, peso, densidad, litología, pero aparte cualquier tipo de dato de interpolación, como son análisis son datos de leyes de elementos, incluso almacenar una vez que se explote, o en la planificación, almacenar información sobre qué mes se va a explotar o en qué proceso en la planta se va a incluir, o una vez explotado en qué cálculo se añadió para luego hacer estadísticas, etc. O sea, prácticamente con la informática que tenemos hoy día eso es la gran ventaja que tiene un método. Los métodos de cálculo a la hora de interpolar, el más utilizado, normalmente el que más utilizamos, es el del inverso de distancia. Tener en cuenta que al final nosotros vamos a tener datos puntuales, datos de sondeo normalmente, donde tenemos un dato, unos metros con una ley. Y eso es el único dato conocido. O sea, sabemos que ese trozo de sondeo, ese trozo de testigo,
en ese lugar donde está situado en el terreno tiene esos metros y esa ley. Lo que no sabemos es, en el momento que nos apartemos un metro de esa zona, lo que existe. Y a lo mejor hay otro sondeo a 50 metros o a 25 metros que tiene otros metros con otra ley, y entre esos dos sondeos tenemos que averiguar qué puede haber entre los dos. Entonces ahí es donde nosotros tendríamos que utilizar, por un lado, los medios que existen para ello, y por otro lado, pues, la experiencia que uno va cogiendo con el tiempo y viendo muchos casos, ¿no? Lo que sí está claro que lo que hay entre uno y otro no lo sabe nadie, ni lo vamos a ver nosotros, incluso casi cuando se explota a veces. Si se explota por cielo abierto, pues sí, porque lo vas a ver todo. Si se explota por subterráneo a veces ni lo llegas a ver. ¿Qué quiero decir con esto? Porque es muy complicado. O sea, lo que hay entre un sondeo, veis aquí un punto que tiene el P1, que tiene una ley, y otro que tiene el P2, que tiene otra ley, entre esos dos, pues lo normal es calcular la media. El punto medio que habrá, si en un lado hay 2 y en otro hay 4, pues en el punto medio habrá pues 3. Lo mejor que puedes decir es 3. Si aplicas el método de distancia, ahí este gráfico se ve un poco como varía, ¿no? El método de distancia, si es lineal, si es elevado a 1, simplemente es lineal el cálculo. Si es elevado a 2 o 3, cada vez que aumentemos la potencia, cada vez tiene más influencia más cercana. O sea, si la potencia es muy elevada, 10 o 20, pues es prácticamente la ley del que está más cerca. O sea, es como si estuviéramos haciendo el cálculo por el método de los polígonos. O sea, el centro, todo lo que está alrededor de ese sondeo, tiene la ley y la potencia que tiene ese sondeo. Bueno, pues normalmente en este abanico se abarca la mayoría de los casos y es un método muy bueno. Geostadística y clicking, pues bueno, sin duda es un método todavía mejor, pero con algunos comentarios. O sea, no siempre se puede aplicar. Si alguien quiere aplicar clicking, compra un ordenador, compra un software, dice que aplica clicking, mete los sondeos y le da el botón de calcular, le va a dar un resultado, pero bueno, a lo mejor lo que está haciendo es una burrada. Quiero decir con esto, porque el clicking es un método, pues bueno, aplicando después de un estudio geostadístico muy detallado, puede ocurrir de que ese yacimiento, pese a tener, bueno, yo he visto algún caso de con 10 sondeos hacer clicking, con 10 muestras nada más, no sé. Desde mi modesta opinión, como no tengas muchísimas muestras, para poder ver si esa distribución tiene algo que pueda relacionarse con una curva de este tipo, atmosférica, o potencial, o gaussiana, o una de las que suelen utilizar, pues tienes que tener muchas muestras, 100, 1000, 2000, no sé, muchas, pero 10 seguro que son pocas. O sea, puedes hacer un cálculo, pero no es un número tan bueno o válido a lo mejor, pero mucho mejor seguro que un método pues, más normal como puede ser el inverso de la distancia de la bomba. Pero lo que decía, para aplicarlo hay que tener conocimientos de geostadística, buscar qué relación hay entre esos y luego el estudio de un cuerpo de un yacimiento, un cuerpo mineral, es un estudio en 3D, no es en 2D. O sea, hay que estudiar todas las opciones y ver en qué distribución, en qué dirección, de las muchísimas que pueden salir, va a haber, posiblemente va a haber anisotropía, que es lo más lógico, no es algo isótropo. Si fuese isótropo sería un caso muy raro, ¿no? Porque normalmente hay lugares, direcciones en las cuales la relación, la curva que relaciona distancias con diferencias de leyes es distinta seguro, ¿no? Entonces el estudio que hice con esto, que es muy complejo, hay que saber lo que se está haciendo y sin duda un estudio geostadístico bien hecho, aplicar que al final si las curvas dicen que siguen una de esas distribuciones, o sea, yo voy a hacer, de hecho yo me acuerdo en Proyecto del Valle, me trabajé bastantes años del Monte, Alan Nobel, que era el geostadista que nos hacía mayoría de los estudios y ahí había cientos de sondeos, decía casi siempre que, siempre dijo que ahí no se podía cumplir, que no se cumplían los condiciones para aplicar un método geostadístico, ¿no? Y al final aplicaba el inverso de distancia. Quiero decir con esto que no porque haya muchas muestras va a haber alguna curva que pueda distribuir, a lo mejor ahí hay un conjunto de secuencias que hubo cuando se forma ese yacimiento en la cual no puedes conseguir encontrar algo que lo relacione correcto. No obstante, cuando se hace clicking, si alguno vio estudios de este tipo, normalmente siempre se hace también a la vez el inverso a la distancia para comparar. O sea, hacer un estudio único de una forma, lo normal es hacerlo varios estudios, incluso elevar una potencia a 2 o a 3 y compararlos todos y ver en qué orden buscar algo que sea lo más lógico para ese cálculo de veces. Este ejemplo, que lo pongo muchas veces,
es exactamente cómo es el mineral, cómo fue el mineral que se explotó en la Corta del Valle, en una de las bermas, eran bermas de 4 metros, es una planta. Esta malla que veis aquí es de 25 por 25, y estos colores que veis son las leyes de oro. Amarillo para arriba era amarillo, rojo y granate, eran por encima las leyes de corte, y con una malla que era la malla de control de leyes, que era muy cerrada, era de 2,5 metros por 3, o sea, eran miles de sondeos de control de leyes para definir. O sea, lo que veis ahí dibujado era muy parecido a la realidad de cómo era ese yacimiento in situ. Entonces, como veis, lo anormal de esa forma, porque si encontráis ahí, imaginaros esto que se empezó a sondear con una malla del 100%, cada 4 cuadrículas un sondeo, luego se cerró a 50 por 50, cada 2, y luego el infill se cerró a 25 por 25, o sea, más o menos donde coinciden 2 líneas. Entonces, esa fue la suficiente, bueno, fue la requerida en el estudio para tener suficientemente los cálculos con suficiente criterio o suficiente determinación para luego empezar a explotar. Bueno, si os fijáis, por ejemplo, esta zona aquí, que es una zona de muy alta ley, pues prácticamente si fuese en la esquina casi ni lo cogimos, ¿no? Porque no hubiésemos pinchado con ninguno. Y ahí hay bastante más de lo que hay en el resto. Y aquí sí hubiésemos pinchado, y aquí, o sea, el encontrar algo y luego hacer un modelo, unirlo y que eso sea la realidad es como, en el caso de López, la verdad que es un caso muy desfavorable para decir eso, ¿no? Pero bueno, que es algo pues que es muy difícil de determinar la realidad, ¿no? Que al final tienes que tener unos márgenes de oro y tener unos conocimientos que por muchos que tengas no vas a saber la realidad hasta que no los cuentes, ¿no? Bueno, pues ya veis cómo era la forma, así de rara, ¿no? Este también es una sección, simplemente, donde está el mineral. Normalmente, si hablamos de minería metálica, si está ahí es porque eso no es algo uniforme, es algo que está tectonizado, con fallas, roto, oxidado, o sea, es algo completamente anormal, o sea, no va a ser algo tan bonito como aquí está esto, pues no. Normalmente donde está el mineral es algo que está muy roto y donde la continuidad suele ser muy escasa, ¿no? Esto es otras secciones, esto es la zona de Carles. Aquí había bastante continuidad, una roca que estaba simplemente en contacto con el granito caliza, está ahí medio crescar, y bueno, habrá que hacer un modelo de aquí que era bastante más fácil y más posible, ¿no? Pero no es lo normal. Esto, pues seguro que lo visteis ya en los libros de investigación de yacimientos, pues son ejemplos que son realidades, porque al final, si alguno de vosotros, me imagino que bastantes habéis trabajado o estado en proyectos de investigación haciendo sondeos, sabéis que hacemos un sondeo, hacemos un modelo, el segundo otro, cada vez que hay un sondeo nuevo el modelo cambia. O sea, es raro que se haga otro sondeo y que no cambie. Con los que hay, lo normal es que tengas un modelo lo mejor posible con la información que tengas, pero cada vez que haces algo va a cambiar. Y ahí está puesto un ejemplo que es digno de ver, pues, que ocurre a veces cosas de eso, ¿no? Ocurre en la mayoría de veces. Que parece que está ahí, luego vas y luego aparece una falla, un desplazamiento, está de otra forma, ¿no? Quiero decir con esto que la información, que lo decía el título de la ponencia, el modelo geológico es lo más importante a la hora de hacer una evaluación. No vale tener sondeos y leyes y no tener un modelo geológico. ¿Por qué? Porque si puedes interpolar, hacer lo que quieras, te va a dar un número, pero la geología es la que le va a marcar por dónde puede estar la continuación de eso. Y lo mismo ocurre con esto, entre dos sondeos podemos tener unas intersecciones, tantos metros con tanta ley, pero entre este y este, que nosotros vamos a poner, aquí hay 8 metros, aquí 6, vamos a marcar más o menos una línea continua. Pero esa línea no va a ser continua en la mayoría de los casos, va a ser discontinua. Es decir, esto que unas veces vas a meter algo más de estéril y mineral lo vas a perder, sobre todo si lo vas a explotar por cielo abierto, digo por subterráneo. Entonces, al final, aunque lo dibujes, si está bien calculado, todavía va a tener una dilución, va a haber una pérdida de ley por la lógica de la forma que tienes. Bueno, y si a eso añadimos que ese dato de análisis que nosotros nos dieron del laboratorio y que mandamos a no sé dónde va a tener un margen de error bastante grande, sobre todo si es el caso del oro. Esto que os pongo aquí es un grafiquillo simplemente era para el control de leyes, que era un caso un poco más específico, pero lo mismo pasa con los sondeos. O sea, imaginaos el control de leyes, un sondeo
pues puede definir la ley de 4 por 4 metros, si tenemos una malla de 4 por 4, por decirlo, si es 4 por 4 y 4 de altura, por la densidad a lo mejor son 80 o 100 toneladas. O sea, un testigo que vamos a sacar ahí, que es un detritus normalmente de la perforación de voladura, que salen a lo mejor unos 60 kilos, pues esos son representativos de 60 toneladas. Y eso además lo vamos a cuartear. Y si no lo mezclamos, estamos hablando del caso de oro, el caso de oro es un caso un poco quizá demasiado enfatizado en este sentido, ¿no? Si es otro metal no es tan grande el error o tan grande las diferencias, pero también tiene su importancia, ¿no? Pero si al final luego lo vamos a cuartear, a la hora de cuartearlo nosotros vamos a coger todo. O sea, nosotros tendríamos error cero si esas 60 toneladas las cogemos, las metemos a fundir en el proceso y sacamos el oro de ahí. Ese sería el dato con error cero. Pero nosotros lo vamos a coger en una muestrita que al final va al laboratorio de 30 gramos, que es un trocito aquí, y vamos a decir que la ley de esos 30 gramos es la ley de esas 60 toneladas. Pues bueno, el error en el caso nuestro que tenemos ahí llega a ser que te lo pone ahí de 25%. O sea, vamos a dar un error de 4 gramos, por ejemplo, con más o menos 25%. Teniendo en cuenta los distintos cuarteos que hay en el proceso, la homogeneización, purificación, ¿no? Todo eso calculo con unos gráficos de este tipo. Bueno. Entonces, a la hora de explotar, como tenemos ahí, esto es un banco de 4 metros, vamos a sacar ahí unas toneladas, tenemos unos cálculos, creemos que va a dar una ley, y nosotros hemos llegado al límite de decir, bueno, aquí en esta zona hay una ley, pero ¿dónde está la ley? Bueno, pues si al final sobre ese banco de 4 metros se nos ocurre hacer un estudio detallado, como se llama, lo pongo como ejemplo porque va un poco relacionado con el cálculo de recursos, al final es lo mismo, ¿no? Y hacemos 3 sondeos, hacemos una circulación inversa, otro de testigo, hacemos otro con el que fue con Martín Fondo, cogemos los detritos, lo dividimos en partes, luego vemos que hay una zona de granito, hay una zona ahí en medio con jaspes, hay otra zona abajo, hay como 3 tipos de roca en esos 4 metros. Y luego cogiendo muestras, vemos que arriba hay leyes relativamente bajas, en la zona de granito, que era lo normal, abajo hay leyes bastante buenas, que la ley de corte era de 1,4, pues eran todas de corte, y abajo todas las leyes muy buenas, de 52, incluso hay alguna puntual, cosas que cogimos puntuales, en zonas que serían de coloritos, porque hay una zona un poco ya discrepaban el color, incluso veis que había una puntual de ataque de 600 y pico gramos, o 89, no me acuerdo, o sea, un pico muy grande. Entonces, te cabe la duda y dices, bueno, voy a explotar esto, y las leyes están, por un lado no hay nada, y en un punto puntual hay muchísima, pues esto, si nosotros, ¿cómo lo podemos explotar? ¿No? Quiere decir esto que al final eso va a ocurrir en cualquier proyecto, o sea, que no va a explotar no va a estar todo tan homogéneo, va a estar zonas, lo mismo pasa con el cobre, con el otro elemento, la zona donde ves que hay una concentración, a lo mejor hay un 20 y pico % de ley y en la otra hay 0, o sea, pero todo eso que tiene que ir junto. A la hora de explotarlo, la planta igual hay que meterle 5.000 toneladas todos los días, entonces lo que no vas a hacer es ir y separar esa cosita pequeña, ¿no? O sea, tiene que estar la máquina trabajando continuamente, entonces la altura de banco y todo lo que hay ahí al final influye, ¿no? en cómo meterlo. Entonces, toda esta serie de condiciones que estoy poniendo, todos estos más o menos influyen en lo que os comentaba al principio. O sea, esto no es algo fácil, es algo en quien decir lo que hay ahí al final es como casi o sea, nunca lo vas a saber, o sea, nunca lo vas a saber porque es muy complicado, ¿no? Lo único que vas a hacer es aproximarte lo mejor posible y hacer un cálculo como es lógico desde el punto de vista de la persona que hace el cálculo lo más conservador posible, aunque la persona que te va a hacer pedir ese cálculo te lo va a pedir lo más grande posible por sus intereses, ¿no? Que es lógico. Y por último, si añadimos cómo se mueven los precios de los metales en el mercado, que en 6 meses, como ocurrió hace unos años, lo que te valía uno pasó a multiplicarse por 6, casi todos los metales se multiplicaron por 6 en 6 meses, o sea que si tú algo lo vendes por 2 y a los 6 meses vale 6 veces más, pues está claro que eso tuvo que haber cambiado muchísimo, ¿no? Igual que subió, bajó también. Entonces, esos vaivenes tan importantes a la hora de investigar un yacimiento y a la hora de pasar de recursos a reservas, a mí me llama la atención a veces cuando se hace un cálculo de corta económica y se llega al detalle, bueno, es que si el valor del dinero, si está en 2% por arriba, esos son números muy grandes, ¿no? Si un 2% te va a decir si algo es explotable o no, eso por ahí no se mueve, o sea, son unos márgenes
o sea, no está en el margen, tiene que ser muy grande, y el estudio de sensibilidad de ese proyecto tiene que dar una garantía de que baje eso el 30, incluso el 40%, siga siendo rentable, porque si no nadie va a invertir ahí, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? Bueno, entonces a la hora de interpolar, como os comentaba antes, a nosotros tenemos unos datos. Yo dibujé ahí dos elipsoides o dos elipses, que son las que se utilizamos, luego vamos a ver alguna a la hora de interpolar. O sea, nosotros vamos a querer dar leyes, vamos a hacer evaluar recursos, vamos a dar leyes a un bloque en relación con los sondeos, las muestras que tenemos alrededor. Y una parte muy importante, que la pongo así como esquematizada, si nosotros hacemos un cálculo por el inverso de la distancia, por ejemplo, o aplicando Gherkin, sin tener en cuenta en qué lugar están las muestras, este que pongo aquí abajo, donde están todas, como es lo normal, es un sondeo, en el sondeo tenemos varias muestras, a lo mejor tenemos 4 muestras, que nos van a dar la ley al bloque que está aquí, que es el centro de ese elipsoide, ¿no? Si las distancias a estas 4 muestras son las mismas que las que yo puse aquí, pues el cálculo va a dar lo mismo, es el inverso de la distancia. El cálculo de ley multiplicado por el inverso de la distancia, pues dividido por el sumatorio de los inversos a la distancia, ¿no? La ley va a dar lo mismo en este caso que en este, ¿no? Si la distancia es la misma. Pero en este caso de aquí está claro que ese bloque está rodeado en los 4 cuadrantes por ley, tiene que estar muchísimo más demostrado que eso está ahí, que este que lo tiene solo para este lado. Si no tenemos nada, pues ¿quién nos dice que para este lado hay mineral también, ¿no? Entonces es muy importante a la hora de evaluar un cálculo, no solo ver lo que nos da, sino cómo aplicamos el criterio de si eso es medido, indicado, inferido y con qué criterio. Por eso, ¿no?, los programas, algunos, tienen en cuenta si hay datos en todos los cuadrantes, o en todos los octantes incluso, o dividido por 2, en 2 partes solo. Incluso si no hay dato, pues meter inventarse un dato de ley cero en el extremo, la longitud máxima, para que haga una atenuación de la ley en esa dirección. Pues ese es otro criterio importante a la hora de hacer los recursos. Al final tenemos sondeos parecidos a este que yo dibujo aquí, o sea, tenemos una serie de muestras con ciertas leyes en distintos elementos. Esto es lo mismo, esto es sondeo, aplicamos una ley de corte y al final tenemos tantos metros con tanta ley. Y sobre ellos, a la hora de calcular, con la experiencia que nos dé el yacimiento en el que estemos trabajando, con la información que tengan los geólogos y hacia dónde vayan las mayores leyes, apoyarnos en los estudios geoestadísticos, si es que los hay, que también nos dicen hacia qué direcciones son las preferentes, y hay más continuidad o menos continuidad, pues al final se suele elegir, o se elige siempre un elipsoide de búsqueda, o sea, una zona en la cual todo lo que esté dentro, todas las muestras que estén dentro, vamos a utilizarlas para el cálculo del bloque que está en el centro del SIS. Aquí, aunque de aplicación era para el caso de control de leyes, donde había sondeos arriba y abajo, pero bueno, sería aplicable el mismo concepto para si son sondeos, para hacer un cálculo normal de recursos. El elipsoide ese que hace, pues en la dirección que más continuidad hay, pues es más largo, en la segunda que menos continuidad hay será más corto, y luego la tercera, o sea, esas 2 primeras direcciones formarán el plano principal, y el vector perpendicular ese sería el eje terciario, sería el que menos continuidad hay. No siempre es así, bueno, la mayoría de las veces es así, pero no siempre. Muchas veces pues se pone simplemente una esfera y se supone que las continuidades son iguales en todas las direcciones. ¿Esto qué hace? Que el programa, a la hora de hacer el cálculo, una muestra que esté en este punto que yo estoy marcando en el ratón, que es el punto más alejado en la dirección de más continuidad, tiene el mismo peso a la hora de calcular ahí este bloque que una que esté en esta esquina, que es en la distancia máxima, pero en el segundo eje, y el mismo peso que este que está aquí, que está muy cerca ya de ese, pero que por ahí como hay mucha más continuidad. No se ve la toma ahí. Es que me lo divide en 2 pantallas. Me refiero que una muestra que está aquí en este punto tiene el mismo peso que una que está aquí y el mismo que una que esté aquí. Que aquí estaría muy cerca, pues en el que menos continuidad. Lo que hace es reducir en la distancia para tenerlo en cuenta en el campo. Aquí en la siguiente se ve un poco el efecto que tiene el aplicar el elipsoide en este caso, porque esa misma influencia la tiene para la hora de interpolar, pero también para la hora de medir la distancia para dar categorías. O sea, si hay más continuidad
hay más continuidad en esta dirección, pues esto sería por categorías, o sea, todos estos podríamos decir que son medidos, todos los que están ahí cerca de un muestra que está ahí, pues en categoría 1, 2, 3 y 4, en este caso lo podemos llamar como grande, ¿no? Bueno, eso era más o menos en cuanto a cálculo y bueno, algunas matizaciones que yo considero importantes hablar, sobre todo las personas que a lo mejor nunca trabajan en estas cosas a la hora de evaluar un recurso y reserva, ¿no? Con esto me gustaría explicar un poquitín lo que ha cambiado con los últimos años, por lo menos desde que yo llevo 20 y tantos años que llevo trabajando en cosas de este tipo, y la ventaja que ha tenido y que tiene y por dónde viene un poco el futuro. O sea, por un lado, el hardware. Hoy día tenemos equipos que es la principal ventaja, que como ya comenté antes, pues permiten lo que hace 20 años necesitabas una workstation para arrancar en la Tamai, por ejemplo, porque no iba ningún otro equipo. Hoy día lo que hacía antes la workstation lo hace un smartphone de estos de última generación. De hecho, un smartphone de última generación se puede mover ya un modelo de estos con millones de triángulos con una facilidad tremenda. Por lo tanto, ese cambio tan impresionante, sobre todo a la hora de manejar cosas en 3D y de poder tener bases de datos muy grandes, es un paso importantísimo y va unido a la evolución del software. O sea, los algoritmos que había antiguamente, por ejemplo el del cono flotante, el cono invertido para calcular la cuota económica, ese algoritmo es el mismo ahora que hace 20 años. Hace 20 años, si querías arrancar con uno de los bloques, tuviese, no sé, 50.000 bloques, pues te eternizabas, y a lo mejor no terminabas, tenía que ser una workstation. Hoy día con cualquier ordenador que tengas en casita, metes 500.000 bloques o 1.000.000 de bloques, lo arrancas y en un par de horas te lo hizo, ¿no? Entonces, los algoritmos son los mismos, no evolucionaron. Lo que ha evolucionado es la capacidad de hacerlo con cualquier equipo. Hace tiempo yo recuerdo, referente también a los ficheros estándar, o sea, hoy día los ficheros estándar, no solo en el mundo sino en casi todos los programas y todos los campos, ¿no? Toda la información es intercambiable. Ten en cuenta que antiguamente, yo recuerdo volviendo a hablar de la Tamai, que es uno de los programas más que seguro que conocéis todos, igual que el Django y el Vulkan, ¿no? Uno más que seguro que me olvido, son programas súper potentes, muy buenos, que tienen una capacidad muy importante a la hora, y son prácticamente indispensables a la hora de hacer cosas de este tipo. Pero me acuerdo que era la Tamai hace 20 años y querías tú, menos de 20 años, si querías hacer, por ejemplo, imprimir en un plotter, un plano, un A1 o algo, pues te eternizabas, tienes que poner las macros y dibujarlas y hacer el tamaño de papel, era algo complicadísimo, ¿no? Luego salió, me parece que era el Lincoln, que salió ya en entorno Windows, en el cual ya a la hora de imprimir el dispositivo donde lo mandas era independiente del programa. O sea, le decías la impresora esta, le iba a salir y se veía por ahí, no había que configurar nada. Y luego alguno más, entonces hizo un poco que cambiase la estrategia, sobre todo la Tamai, que tenía la exclusiva para todo, y me refiero a la apertura de ficheros, o sea, es que sea intercambiable. Llegó un momento en que se dio cuenta de que o se abría o se quedaba cerrado, ¿no? Que llegaban programas que le estaban haciendo la competencia, en la cual la información de un modelo de bloques, ¿qué es? Pues una base de datos, al final son números y letras, no hay más. O sea, no tiene por qué ser algo complejo, simplemente es algo que te lo pueden pasar en fichero de texto, como Google Mía, en el CSU, ahí va el modelo de bloques. Y lo importas en cualquier otro de los programas y ahí está la misma información sin perder nada que tenía la Tamai que tenían otros. Pues igual que eso lo mismo con los DXF, que ya lleva mucho tiempo en el mercado como estándar para pasar datos vectoriales de todo tipo, incluso las triangulaciones, etc. Los CSV, como comenté, los TXT y los DSLIF, los GSLIF, si no es un D, es un G. Los más modernos, como son los KML y KMLZ, que luego voy a mostrar un ejemplo, que son súper potentes, muy sencillitos, pero la ventaja que es estándar, que sacó Google y que dejó que todo el mundo los utilizase es una ventaja muy importante, sobre todo para poder ver aquí el trabajo en el que estás haciendo cosas, verlo sobre el terreno, sobre la foto aérea, que es algo que tiene mucho precio.
Luego los SIEG en cuanto a GIS, que también es un estándar que GIS liberalizó de alguna forma y que permite que la información de GIS con información de equipos de CTIA sea ya hoy día fácil de pasar entre unos y otros. Lo mismo con los ficheros georreferenciados, los GeoTIF, los PDFTIF, los PNGTIF, bueno, georreferenciados PNG y los JPG, también hay un tipo, hay varios tipos que salieron y están saliendo, ¿no? Eso tiene también una ventaja muy impresionante, de hecho debería aplicarse, ¿no? Y luego los últimos, que ya algunos programas lo incorporaron, son los U3D, que son el Universal 3D, que es también un estándar, mucho más complejos porque son binarios, no tienen formato texto, y que son los que vienen embebidos en los PDF 3D, que seguro que alguno ya lo vio, que tienen una ventaja impresionante de que el trabajo que tengas hecho lo puedas guardar en un PDF con el 3D embebido dentro y que cualquier persona, sin tener que instalar nada, le dé doble clic a un PDF y está abriendo ese modelo en 3D, lo puede girar, acercar, mover, cambiar las luces, etc. Entonces, toda esta cantidad de estándares que están saliendo y que salieron hace que todo esto sea mucho más fácil de lo que era antes. En cuanto a los programas 3D, como los de minería y el GIS, ha habido una evolución y la seguirá habiendo, pues, de acercamiento de unos a otros, ¿no? El GIS antes era más bien 3D para su información, ahora ya trabaja en 3D. Es un poco difícil en ciertos, sobre todo los vectores, los que son mapas de bits, pues bueno, si tienes un bits en planta, pues si tienes algo en 3D, en la cual tienes una galería de abajo, un bit solo es 1, es 2D, ¿no? Pero bueno, los vectoriales se pueden trabajar en 3D, de alguna forma se están uniendo. Pero teniendo en cuenta que un GIS simplemente es un manejo de información en el cual puedes tener información también más de datos, pero que la única diferencia, como cualquier otro programa que trabaja en 3D, es que está georreferenciado, pues hoy día toda la información que usan los programas de minería y todo eso, pues ya viene georreferenciado. O sea, un programa tipo Datamine o tipo GIS o el mismo, pues es un GIS. ¿Por qué? Porque estás trabajando con información georreferenciada. Puedes situar en lugar correspondiente del casquete esférico, en un lugar exacto, depende de cómo esté de posición, más o menos exacto, ¿no? Luego pues hay dos incisos de visión 3D, y lo digo porque aquellos que se dediquen a esto, que les guste, desgraciadamente, si no tienen visión 3D lo van a tener muy complicado. O sea, la visión 3D, como sabéis, el tener visión espacial, no es algo que uno pueda adquirir normalmente, no supongo que habrá una forma de educarse para ello, pero hay gente que tiene mucha facilidad para ver en 3D y otros que no. Si no se tiene facilidad de visión en 3D, pues mejor dedicarse a otro campo, de los muchos que hay, porque sin tener visión en 3D te va a resultar mucho más complicado, sobre todo si trabajas en operación, tienes que trabajar en galerías de explotación y de hacer diseño, tienes que tener claro eso que tienes en la cabeza, y si no lo tienes, pues te va a costar mucho. Y luego sencillo, como hay puntos, segmentos y triángulos, me refiero a que toda esta información que al final podemos ver ahí en 3D, ahora hacemos un modelo, o lo que estemos haciendo, al final es eso, son puntos, segmentos y triángulos. Cualquier cosa que veamos ahí no va a tener más. Todo lo que voy a mostraros ahora a continuación son estos. Bueno, estos son algunos de los modelos, que es lo que os comentaba antes. O sea, hoy día, si se quiere hacer un buen cálculo de recursos, indispensable tener un modelo geológico, tener acotado en qué zona se puede extender esa zona minerada a partir de las secciones de la información geológica. En la que está acotado, pues rellenarás ese modelo de bloques, la zona que puede estar mineralizada, y usarás solo las muestras que están dentro de ese modelo para hacer la interpolación y buscarás zonas de continuidad. Este es otro ejemplo de modelo, que es de Río Tinto. Río Tinto, por ejemplo, que os voy a mostrar un ejemplo de él, que es donde estamos trabajando desde hace unos meses. Nunca hubo un modelo geológico, por lo menos nunca nos lo enseñaron, mira que lleva cientos de años. El primer modelo geológico se hizo hace unos meses. ¿Y por qué hacía falta? Bueno, es una zona, dicen que es el mayor depósito de metálico del mundo, ¿no? Entonces, quizá no hacía falta, o no había, ¿no? Pero no había la necesidad de ello, porque bueno, sin ello vas a tener mucha menos información, mucho menos detalle que lo que tienes. Es otro ejemplo, con los sondeos, podemos mostrar varios. Esto es otro ejemplo de salado.
En cuanto a los modelos de bloques, voy a pasar esto rápido porque voy a intentar abrir para que me dé tiempo a ver algún modelo en realidad. En cuanto a los bloques, la ventaja que os comentaba no solo es eso, vas a interpolar, vas a hacer el cálculo de corta económica, vas a meter en los modelos de bloques todo el calificativo de recurso que tiene o de reservas, de medido, indicado, inferido, y vas a poder planificar, decir en qué mes lo vas a explotar, en qué año, o vas a poder meter luego la información de una vez explotado, de cómo se explotó y qué ley estuvo a continuar cuando se explotó, y hacer la comparativa. También vas a poder meter en el modelo de bloques pues, las litologías, que es el fin inicial a la hora de hacer el modelo, ¿no? También vas a poder utilizar el modelo de bloques y utilizar para calcular volumen. Una vez explotado, pues un ejemplo del Valle de Beñas, ¿no? Explotan las cámaras, se miden con el escáner y en el medio se rellena de bloquecitos, y los bloquecitos, como son redimensionables en tamaño según la dirección que quieras, pues al final te dicen el volumen con una precisión que antes era compleja también, ¿no? Bueno, esto lo había mostrado antes. ¿Y cómo se hace un modelo de bloques? Pues con las secciones dibujadas según los modelos, en líneas cerradas, se unen con triangulaciones, y con esas triangulaciones se generan volúmenes, se rellenan de bloques, a cada bloque se le da la litología que tiene, como pues, añadiendo ahí los que están dentro de ese modelo son tal tipo de roca, lo vamos a ver ahora. Y luego otro inciso que quería poner aquí, lo puse al final, o sea, estoy metiendo muchísimas cosas a lo mejor, pero bueno, tenéis que entender lo que os comenté al principio, ¿no? Creo que todos los comentarios que hago, aunque unos van más encaminados a recursos, otros a reservas, como en este caso, pues son cosas que creo que son interesantes que conozcáis y que son un poco de fruto de la experiencia de los años, ¿no? Cuando se hace cálculo de corta económica de un proyecto nuevo, como puede ser este, pues al final tienes un modelo de bloques y tienes que calcular las pitches de las cortas de la más económica a la menos económica, variando precios, hasta aquello que varíe y que sea un precio que no tenga relación con el bloque en sí, por ejemplo, el precio en el mercado, la recuperación de la planta, el precio, el coste de operación. En esos casos, cualquier cambio que haya en esos va a hacer que saltes de que sea económica una corta u otra. Pero no dice que la corta va a ser un poquitín más pequeña o un poquitín más grande. O sea, las cortas, un yacimiento, sobre todo los metálicos, tienen zonas donde hay más o menos leyes bastante localizadas. De repente 2 son 2 muy buenos de un lado, de repente 3 para otro lado. O sea, como veis ahí en esta sección que pongo aquí, que es el cálculo de corta económica, pues aquí esta sería, la que abajo estas rojas serían las más económicas, luego saltaría esta azul, luego saltaría esta verde, luego esta morada que veis que es prácticamente lo mismo que la verde, un poco más por aquí, y luego saltaría esta de aquí. En la sección esta, como veis, hay varias fases, se ven claro, o sea, no es que las fases, esta verde que pongo aquí, luego esta segunda, luego parece que la próxima pues haya esta azul, incluyendo este refranqueo para este lado, a lo mejor está verde, pero estas que van escalonadas poco a poco, todo lo que mete aquí a la hora de calcular, que sube el precio o baja el precio de explotación o aumenta la recuperación, pues varía ligeramente, pero todo lo que mete aquí a la hora de calcular la corta económica, para él le sale ese retranqueo económico, pero no ganas un poco, ganas un poco. O sea, él es económico, si yo ingreso 101 y gasto 100, gano 1. Pero quiero decir con eso que, bueno, alguien explota algo para ganar 1 y gastó 100. Entonces no, o sea, hay unos saltos, que dice que la primera corta es esta verde que está aquí, la segunda es este. Entre estas dos simplemente hay un salto, no hay nada intermedio. Entonces, o explotamos esta o vamos a explotar este. Todo lo va a marcar el precio que tengas, bueno, con las condiciones económicas que esté en ese momento, pero no hay una intermedia, porque aquí hay mejor posiblemente una zona muy buena ley que si entra entera, que si no, no entra. Y es el estudio de cara al tranqueo que tiene que decir si ese tiene beneficio suficiente para arriesgar el capital que tengas que meter para hacer el siguiente o no. ¿Y qué quiere decir con eso? Que las fases no van a cambiar. O sea, yo hago este cálculo cambiando alguno de los parámetros que son, van a ser los mismos. ¿Por qué? Porque este está aquí, porque aquí debajo hay una zona de altar y eso no va a cambiar. Que a veces, me refiero a esto cuando se quiere hacer un cálculo de corta económica, mi opinión, ya lo dije al principio, y se quiere meter un detalle, es que si sube el 2% de interés del precio del préstamo que tenemos, va a dar todo lo mismo.
ganaros un poco menos, ganaros un poco más, porque tienes que mirar al margen que te deja. Bueno, entonces voy a abrir rápidamente un proyecto, no va a dar tiempo a verlos más. Bueno, esto voy a tener que estar... Voy a cambiar la resolución porque esto no me deja. Es que me lo divide automáticamente por el PowerPoint, me lo pone a dos pantallas. Y es que me vuelve a refrescar, tengo que cambiar otra vez. Esto es pues estoy arrancando un visualizador, que es una versión que estamos haciendo nueva, pero simplemente es para que veamos un 3D que lo tengo. Esto se ve muy bien. Esto es la superficie de Río Tinto, que seguro que todos os suena. La ventaja que tienen los equipos, esto simplemente es una triangulación. El hecho de usar imágenes georreferenciadas te permite poner la textura de esa imagen encima de cada triángulo y verlo con la definición importante. Si a esto le añado los modelos que tenía aquí, algunos de los que os enseñé, las ventajas que tienen los programas hoy día pues son justamente esas, ¿no? Poder unir y ver sobre tu terreno, usando las mismas imágenes, los modelos que vas haciendo. ¿Cómo se hacen los modelos? Pues voy a iros un ejemplo, por ejemplo, parecido al que haría. Estos son todas las secciones, que son prácticamente 100 las que se hicieron del proyecto de Río Tinto, y cada una de ellas nos va a pedir separar cada tipo de mineral o mineralización o de roca, como se quiera. O sea, la forma de unirlos con los programas, por ejemplo, el GeoMister 2. Para hacer un modelo 3D, pues simplemente tengo que ir de una en una, haciendo esto que hice aquí. Y unirlas, en realidad son triángulos, ¿no? Con todos estos voy a hacer un modelo 3D, luego lo que tengo que hacer es unirlas en una... si arranco otro. Separarlas de tal forma de que tengan la... o sea, separar no, meter en cada uno, dentro de cada cuerpo, los bloques correspondientes para poder meterle cada uno a la litología correspondiente. Tenía aquí algún ejemplo también. Estos son los sondeos de la zona. La superficie, los cuerpos, los
suavizó, se ve mucho mejor, ¿no? Que se definieron los bloques. Lo que hice fue meter simplemente coger los de ley por encima de una ley para que los veas, ¿no? Como son modelos, no los de una geología determinada. Si metemos todos los cuerpos que habéis definido, para que veáis un poco cómo podría, ¿no? Bueno, eso es para que deis una idea, pues cómo trabajan hoy los programas, cómo se hacen los modelos, cómo se meten los bloques, la zona la parte de interpolación más o menos expliqué más o menos cómo pude, para que dentro del tiempo que tenía. Y por último voy a mostraros algún KML que luego os comentaba, ¿no? Poder estar dibujando, que saqué alguno yo, me parece que es este de tinto, por ejemplo. O sea, la ventaja tienen los KML o KMZ, el KMZ es un KML que está comprimido, para que no ocupe tanto, es que tú una vez que lo abras y tienes cualquier programa que tengas, como en este caso Google Earth, te lo va a abrir y te lo va a colocar en su sitio. Este, por ejemplo, es justamente que os comentaba, lo que estamos viendo ahora, ¿no? O sea, puedes ver sobre el terreno una línea, un sondeo, algo que hayas hecho o dibujado tú incluso. Los modelos que están dibujados los puedo ver. Igual que veo este, pues no sé, os puedo mostrar alguno, por ejemplo, este es del ICASI, que está en el Congo. O sea, tú puedes hacer un diseño, una corta, una explotación en algún lado y dices, oye, colócamela donde queda. Bueno, pues ahí queda. No de muchas más. Este, por ejemplo, de todo, puede estar incluso en 3D, como en este caso, ¿no? O sea, puedes ver si quedó a la distancia que tú consideraste una carretera, un camino, pues bueno, y no estás ahí, ¿no? La ventaja impresionante que tienes esto. Y bueno, tendría muchas más cosas de contar, pero es la hora y yo creo que más o menos toqué todo lo que quería, ¿no? Si dejamos para el final las preguntas, lo dejamos aquí porque ya es la hora, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos.